Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y las revistas del corazón, que se oculta detrás de esa fiesta secreta de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Exacto, esa misma fiesta que ha desatado todo tipo de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Vamos a analizar todas las pistas, los indicios, las fotos filtradas, que créanme, no son muchas, y a intentar averiguar qué pasó realmente en esa noche tan enigmática. Pero antes de empezar con todo el drama y el misterio, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo los chismes más calientes y las noticias más frescas del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Can Yaman y Mehmet Özdemir, ¿verdad? Dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Su química en pantalla en la serie Erkenci Pájaro Soñador fue innegable, electrificante, algo que traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Esa química, por supuesto, alimentó todo tipo de rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos fuera del set de grabación. Y aunque ambos siempre lo negaron, la llama de la esperanza nunca se apagó para muchos fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Después de Erkenci, cada uno siguió su camino profesional. Can se fue a Italia, protagonizó Viola come il mare, y se convirtió en un ícono de la moda y el estilo. Mehmet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía con diferentes proyectos televisivos y cinematográficos. Pero a pesar de la distancia y de sus proyectos individuales, el recuerdo de su trabajo juntos siempre estuvo presente en la mente de sus fans. Esa conexión mágica que lograron en la pantalla, esa chispa que encendió la imaginación de tantos, no se borró con el tiempo. Incluso en entrevistas separadas, se notaba un respeto mutuo y un cariño que no pasaba desapercibido. ¿Era nostalgia? ¿Era amistad? ¿O era algo más? Esa era la pregunta que todos se hacían. Y aquí es donde entra en juego nuestra famosa fiesta secreta. Hace algunos meses empezaron a circular rumores sobre una reunión privada, una celebración íntima a la que asistieron tanto Can como Mehmet. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Se pensó que era simplemente un encuentro casual entre amigos y compañeros de trabajo. Pero a medida que pasaron los días, la información empezó a ser más concreta, más precisa. Se hablaba de una fiesta organizada en una villa lujosa a las afueras de Estambul, con una lista de invitados muy selecta, sin prensa, sin redes sociales, sin nada que pudiera comprometer la privacidad de los asistentes. La villa, según las fuentes anónimas que empezaron a filtrar la información, pertenecía a un reconocido productor de televisión, un amigo en común de ambos actores. Se decía que la fiesta era en realidad una celebración por el final de un proyecto televisivo de este productor, y que él había insistido en que tanto Can como Mehmet estuvieran presentes. Lo que hizo que esta fiesta se convirtiera en un tema de conversación nacional fue la falta de información oficial. Ni Can ni Mehmet hicieron ninguna declaración al respecto. Sus representantes se negaron a confirmar o desmentir la asistencia de ambos a la fiesta. Y como saben, el silencio siempre alimenta los rumores. Empezaron a surgir las teorías más descabelladas, que era una fiesta de reconciliación, que estaban planeando un nuevo proyecto juntos, que habían decidido darse una segunda oportunidad en el amor. Incluso hubo quienes aseguraron que se iban a casar en secreto. La prensa rosa turca, ávida de noticias jugosas, se lanzó a investigar a fondo, tratando de confirmar o desmentir los rumores. Pero la hermeticidad era total. Los invitados a la fiesta aparentemente habían firmado acuerdos de confidencialidad para proteger la privacidad de Can y Mehmet. Imagínense el nivel de secretismo. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Bueno, vamos a analizar las pocas pistas que tenemos. La primera y más importante es la existencia de algunas fotografías filtradas. Sí, lo sé, son de muy mala calidad, borrosas y tomadas desde lejos, pero ahí están. En una de ellas, se puede ver a una mujer que se parece mucho a Mehmet Özdemir conversando con un hombre que por su altura y su peinado característico podría ser Can Yaman. La imagen no es clara, repito, pero la similitud es innegable. Lo que más llamó la atención de esta fotografía fue la cercanía entre ambos. No estaban simplemente conversando, parecían estar muy absortos en su conversación, con una complicidad evidente.
Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron la imagen y aseguraron que la postura de ambos, la forma en que se miraban, indicaba que había una conexión emocional profunda. Una conexión que iba más allá de la simple amistad. Otra pista que alimenta los rumores es el hecho de que varios amigos en común de Khan y Demet estuvieron presentes en la fiesta. Actores, directores, productores, gente que ha trabajado con ambos en diferentes proyectos. Esto sugiere que no se trataba de una simple fiesta casual, sino de algo más organizado y planificado. Entre los invitados se encontraban nombres muy conocidos del mundo del espectáculo turco, como Ayşe Barm, una de las mejores amigas de Demet, y Kerem Bürsin, un actor muy cercano a Khan. La presencia de estas personas, que conocen muy bien a ambos actores, alimentó la teoría de que la fiesta era en realidad una especie de reencuentro secreto organizado por sus amigos para que pudieran hablar y reconectar. También hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjo esta fiesta. En ese momento, tanto Khan como Demet estaban solteros. Demet había terminado su relación con Oğuzhan Koç, y Khan había roto su compromiso con Dilek Leota. Esto, por supuesto, alimentó aún más las esperanzas de sus fans de verlos juntos de nuevo. La ruptura de Demet con Oğuzhan había sido bastante mediática, con rumores de infidelidad y desavenencias en la pareja. Muchos fans de Erken Cikus vieron en esta ruptura una señal de que el destino estaba abriendo el camino para un posible reencuentro entre Demet y Khan. La ruptura de Khan con Dilek, por su parte, había sido más discreta, pero también había generado mucha especulación. Se decía que la distancia y las diferencias culturales habían sido los principales motivos de la ruptura. Ahora bien, vamos a ser realistas. Es muy difícil saber qué pasó realmente en esa fiesta secreta. Podría ser que Khan y Demet simplemente se reunieron como amigos, charlaron, recordaron viejos tiempos y no pasó nada más. Podría ser que estuvieran discutiendo un nuevo proyecto profesional, una serie, una película, algo que los volviera a unir en la pantalla. O quién sabe, tal vez si hubo algo más, una chispa que se reavivó, un sentimiento que resurge después de años de distancia. Imaginen la escena, la villa lujosa, la música suave, las luces tenues, el ambiente relajado y festivo. Khan y Demet, después de años sin verse, se encuentran de nuevo. La conversación fluye, los recuerdos resurgen, la química innegable vuelve a hacerse presente. ¿Podrían resistirse a la tentación de explorar esos sentimientos? ¿Quién sabe? Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que Khan y Demet se hayan reencontrado en esa fiesta, que hayan tenido la oportunidad de hablar y de reconectar. Si hubo algo más que amistad, eso es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí es cierto es que este encuentro ha despertado una gran expectación entre sus fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. La Kandemfeber, como la llaman algunos fans, sigue muy viva. Y ahora, la gran pregunta: ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no hicieron pública su asistencia a la fiesta? Aquí entramos en el terreno de las especulaciones. Tal vez querían evitar la presión mediática, proteger su privacidad y disfrutar de un momento de tranquilidad sin tener que responder a preguntas incómodas. Tal vez estaban esperando el momento adecuado para anunciar algo importante, un nuevo proyecto juntos o, quién sabe, una posible relación. O tal vez simplemente no querían dar explicaciones a nadie y preferían mantener su vida personal alejada de los focos. La presión mediática puede ser abrumadora, especialmente para figuras públicas tan queridas y seguidas como Khan y Demet. Entiendo perfectamente que quieran proteger su intimidad y tomar sus propias decisiones sin la influencia de los medios y los fans. En cualquier caso, lo que está claro es que esta fiesta secreta ha generado una gran expectación y ha demostrado que el interés por Can Yaman y Demet Özdemir sigue intacto. Su química en pantalla fue tan fuerte que muchos fans aún no han perdido la esperanza de verlos juntos en la vida real. Y mientras tanto, nosotros seguiremos analizando las pistas, los rumores y las especulaciones, intentando desentrañar el misterio de esa noche tan enigmática. La esperanza es lo último que se pierde. Pero hablando en serio, más allá de los chismes y las especulaciones, creo que es importante recordar que Khan y Demet son dos personas que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Si deciden estar juntos, genial. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. No podemos imponerles nuestros deseos y fantasías. Debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en lo que hagan.
En resumen, la fiesta secreta de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza qué pasó realmente en esa noche, pero sí sabemos que ha despertado una gran expectación entre sus fans y que ha demostrado que el interés por su relación sigue intacto. Las fotos filtradas, la presencia de amigos en común y el contexto en el que se produjo la fiesta son algunas de las pistas que alimentan los rumores. Sin embargo, es importante recordar que ambos tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Y aunque la verdad siga siendo un misterio, la diversión está en la especulación. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y misterio. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero leer sus opiniones. ¿Cuál es su teoría favorita sobre lo que pasó en la fiesta? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de boda secreta? No se corten y cuéntenme todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chismecito. Que tengan un día lleno de alegría y misterio.